Hermanos, vamos a seguir con nuestra enseñanza de Hechos, con esta segunda parte de la enseñanza que empezamos el domingo pasado, que es cómo es la iglesia de Cristo, cómo es la iglesia de Cristo. Así que el domingo pasado estuvimos leyendo, el pasaje que leímos era Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 28. Y estuvimos hablando de que estamos viendo lo que no es la iglesia de Cristo. Porque para poder saber lo que es la iglesia de Cristo, está bien definir lo que no es la iglesia de Cristo. Pero primero vamos a leer otra vez Hechos capítulo 20, de versículo 28, que dice, este es el apóstol Pablo. En este pasaje es el apóstol Pablo en Éfeso. Era su último viaje. Él viajaba hacia Jerusalén, porque el Espíritu Santo le estaba impulsando para que tiene que ir a Jerusalén. Así que él viajaba hacia Jerusalén y decidió hacer una parada en Éfeso para saludar a los hermanos que estaban ahí y animar a los líderes de la iglesia para que permaneciera en el Señor. Así que él les dio unos consejos, dos consejos primeramente. Dice el versículo 28, entonces cuídase a sí mismo. Ese es el primer consejo. Los líderes deberían cuidarse a sí mismos. No cuidarse de solamente mirar lo que comen y lo que beben y cómo se visten. No, hay que cuidar su doctrina, lo que enseñan, su manera de vivir, la vida espiritual, la vida de oración, la vida del estudio de la palabra. Los líderes de la iglesia deberían cuidar esta área. No solamente los líderes. Hoy en día, todos nosotros como cristianos debemos cuidar esta área de nuestras vidas. Debemos cuidarnos de nosotros mismos, de la manera que vivimos, lo que estudiamos, lo que vemos con nuestros ojos, lo que escuchamos con nuestros oídos, lo que nosotros hablamos con otras personas. Sinceramente, a veces es espantosa de la manera que podemos estar aquí todos. Todos que me miran tenéis caras de ángeles. Solamente le falta la aureola encima de la cabeza de todo mundo. Pero la pregunta es, en sus casas, ¿qué tipo de música escuchamos? No hablo de que un día movía la radio y no. Hablo de qué tipo de música, qué tipo de películas, qué tipo de cosas ve, qué manera vives. No estoy hablando de un día que se te cruzó los cables, no. Hablo de no un día, pero constantemente, ¿cómo está tu vida fuera de los ojos de los demás hermanos? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida del estudio de la palabra? Es ahí, cuídense de sí mismo. Sinceramente, hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, que no podemos estar súper ahí relajados como gente que está en la playa, relajándose y no tiene ningún temor, ni nada de la vida. La vida del hombre es como la flor silvestre. ¿Sabes? Hoy en día ves la flor que está súper preciosa. Dice pero cuando sale el sol, se marchita y por la tarde ya no está. Que nuestras vidas es como el humo, dice la palabra. Que ahora lo echas el humo fuera, podemos ver el humo y en menos de 2 segundos ya desapareció. Así es nuestras vidas. Así que no podemos vivir como personas que no van a morir. Tampoco debemos morir como personas que nunca tuvieron la oportunidad de vivir. Así que tenemos que tener un equilibrio en nuestras vidas como creyentes. Debemos tener un equilibrio. Si uno lea el 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dice, la iglesia debe juzgar a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia tiene el derecho, yo como creyente, si no estoy viviendo en fornicación, adulterio, tengo el derecho como creyente de exhortar a mi hermano que vive un pecado así, según la palabra de Dios. Pero los del mundo no es nuestro trabajo juzgarles. Dios les juzgará. Pero es nuestro deber como creyentes exhortarnos unos a otros para asegurarnos que no se brota ningún corazón incrédulo en la iglesia. Para que todos nosotros permanezcamos en la misma fe. Así que el apóstol Pablo dice, cuídanse de sí mismo. Y la segunda cosa que tienen que cuidar es, cuidan al pueblo de Dios. Cuidan al pueblo de Dios, alimentan y pastorean al rebaño de Dios. Así que tienen que alimentar. ¿Sabe? Los líderes deben alimentar a la congregación, deben alimentarles y deben pastorearles, no alimentándoles dándole pupusas o frijoles o guacamole. No es eso solamente la alimentación. La alimentación espiritual.
Predícale la palabra de Dios, enséñale la palabra de Dios, para que sepan vivir para Dios, para que sepan depender de Dios, para que no depende de los seres humanos. Uno de los errores que hacemos mucho en la iglesia, los líderes, es que hacemos de tal manera que la iglesia depende totalmente del pastor o de los líderes, que cuando no están, no hay nada que se mueve. ¿Por qué no se encendió el aire? El pastor no ha dicho que lo enciende. ¿Por qué no se fregó el suelo? El pastor no ha dicho que se frega. ¿Por qué no se está cantando la alabanza? Porque el pastor no ha dicho. ¿Pero por qué le están haciendo eso? Porque el pastor siempre le gusta que lo hacen así. Así que la iglesia siempre se ha dirigido a un solo hombre como él quiere. Eso es un peligro, hermanos. La iglesia no pertenece al hombre, no pertenece a ningún líder, no pertenece a ningún pastor. La iglesia pertenece a Dios, porque ahí Pablo le dice, es su iglesia, dice, alimentan y pastorean el rebaño de Dios. Su iglesia comprada con su propia sangre. Así que Jesús no sacó dinero para comprar la iglesia, que somos nosotros. Él no sacó dinero, Él nos compró con su propia sangre. Así que cuando vayas a como le estaba diciendo, que es muy común en mi país, en Camerún, que cuando andas por las calles, ves las iglesias, en todos los lugares de culto, ahí ves una pancarta gigante del pastor, pero bien gigante. Y eso sinceramente te hace entender que esa iglesia o este lugar de culto o donde se congrega esta gente pertenece a este hombre que su foto está ahí. Porque es simplemente eso. La foto del pastor. Los tratados para evangelizar es la foto del pastor y su esposa y el grupo de alabanza bailando. Porque ¿qué demuestra? Que todo lo que vas a ver ahí en esa congregación está girado hacia este hombre y su esposa y su familia. Porque la iglesia es de ellos, puro. ¿Por qué no? Es el pastor. Esto es el pastor. No, hermano. Pertenece a Cristo la iglesia, lo que dicen las Escrituras. Él lo compró con su propia sangre. ¿Qué quiere decir? Que los miembros de la congregación espiritualmente madura tienen el derecho, según la palabra de Dios, exhortar a otras personas que están viviendo en pecado. Y el que no le gusta que le exhorte, que deja el pecado o que deja la congregación. Punto. Así debe ser. En Corintios, Pablo lo pone bien claro que el que no quiere cambiar su forma de vivir, ni come con él a la esquina de la calle. Tómalo por gentil. Así que la iglesia no es de ningún hombre. ¿Qué hizo Cristo con la iglesia? La compró con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo les ha designado líderes. Así que es el Espíritu Santo que pone a líderes en la iglesia. No somos como hoy en día, que he visto mucho en las redes sociales, como gente compra el apostolado. ¿Quieres ser apóstol? $200 o $300. Y hacen un curso de una semana de apostolado. ¿Quieres ser profeta? Tienen escuelas de profetas, te hacen un curso intensivo de profeta y sales mejor que Samuel, que Jeremías, que Elías. Eres súper profeta. Solamente te faltan las alas ya para ser un querubín profeta. Eso es lo que hemos llegado, hermanos. Suena como una broma, pero es justamente lo que hemos llegado. Es triste. Y muchos creyentes están bajo esta gente. ¿Por qué? Porque no leen sus Biblias. ¿Dónde saca tu doctrina? Dijo el pastor tal. El pastor tal no puede estar equivocado para nada porque tiene 200,000 seguidores, 1 millón de seguidores en Facebook y 2 millones de seguidores en YouTube. Es muy conocido, tiene muchos vídeos. Claro que puede estar equivocado. Claro que sí. Así que eso es lo que empezamos leyendo el domingo pasado. Y vimos también 6 puntos de lo que no era la iglesia de Cristo. 6 puntos de lo que no era la iglesia de Cristo. Y decimos que la iglesia de Cristo no es un club social. La iglesia no es un restaurante. Un club social no es el lugar donde la gente va para pasarlo bien, para encontrarse, reír, un poquito de hablar de la fulanita tal. ¿Has visto la ropa de fulanita tal? ¿Has visto cómo la fulanita tal se vistió el otro día? ¿Has visto lo que dijo el pastor? ¿Has visto lo que dijo? No, la iglesia no es para eso. Eso no es una iglesia. Es un club social. Así que la iglesia no es un club social. La iglesia no es un restaurante. En el sentido de que la gente van por ahí y escuchan, están esperando, quieren escuchar lo que quieren. No quieren escuchar lo que deben escuchar. Quieren que el pastor predica a su manera. Que el pastor no habla de pecado, no habla del infierno, no habla de dejar de pecar y vivir en santidad. No quieren escuchar eso. Quieren escuchar, Dios te va a bendecir, te va a multiplicar, te dará, abrirá puertas nuevas, descenderá bendición del cielo y después os cobran
cómo el camarero cobra después de haber comido en el restaurante. Es justamente eso. Así que la iglesia no es un restaurante. La iglesia no es una sala de cine ni de un espectáculo. Así que no vamos a la iglesia para pasarlo bien, para que la gente venga y bailan delante de nosotros para entretenernos. Si buscamos entretenimiento, hermanos, vamos a las discotecas. Ahí la gente baila encima de los cabarets o lo que sea. Vamos ahí para ver cómo la gente baila. Pero los bailes, los entretenimientos, las diversiones, todas esas cosas, eso no es la iglesia. Así que no es un lugar de espectáculo. Si quieres ver una bonita drama, quieres ver una cosa impresionante, ve al cine directamente. Hay muchas películas que Hollywood ha sacado. O ponte Netflix en tu casa. Pero la iglesia no es eso. Así que la iglesia no es una guardería, no es un lugar donde los padres no saben qué hacer con sus hijos. Así que vienen, mira, escuela dominical, pam, y luego se van. Y luego regresan después de la escuela dominical o después de la congregación para buscar a sus hijos. Eso no es la iglesia. Así que cada persona tiene que entender eso. Por eso es que nosotros preferimos, cuando los padres vengan con sus hijos mayores de 6 años o 5 años, deben sentarse con ellos en la misma silla al lado y que los niños escuchen la misma enseñanza que los padres escuchan. Y es la responsabilidad de los padres instruir a sus hijos en casa sobre lo que han escuchado. Y también la iglesia no es un lugar donde se busca soluciones financieras o soluciones de salud. Si alguien quiere dinero, que trabaje. Si alguien quiere dinero, que busca un trabajo. Que no vaya a la iglesia para que oren que Dios le abra puertas. Ponga currículums. Es ciertamente, en la iglesia, algún hermano puede tener trabajo para ofrecerle a otras personas, pero no es el motivo principal para que la gente tiene que ir a la iglesia o congregarse. Así que la iglesia no es para venir a buscar matrimonio. Así que la gente, porque el otro día estaba escuchando unas 3 señoras diciendo, hay que ir a la iglesia para buscar un buen hombre. ¿Sabes? Y hay muchos hombres que corren a la iglesia para sacar las mujeres ahí dentro, las mujeres que nunca han conocido a otros hombres, las sacan de ahí y las quieran como sus siervas o sus sirvientes en sus casas y ya de ellas lo que quieren. Porque ya disfrutaron el mundo y ahora quieren establecerse y corren a la iglesia para buscar. Eso no es. Aunque todo cristiano soltero o soltera en la iglesia debe casarse con un hombre cristiano o una mujer cristiana. Así debe ser. No hay yugos desiguales. No hay yugos desiguales. Pero Pablo lo pone bien claro en Corintios también, que tal como Dios os llamó. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estabas casado en el mundo o casada en el mundo y no eras cristiano y te conviertes a Cristo, no debes divorciarte de tu mujer o de tu marido. No debes hacerlo. Permanece con la persona. Pero si tú te conviertes soltero, soltera, en Cristo te conviertes, no debes casarte con alguien del mundo. Debe ser alguien que está en Cristo. Así que también hablamos que la iglesia en sí no es un edificio. Eso es lo que hablamos el domingo pasado, que la iglesia no es un edificio donde nosotros nos congregamos. La iglesia no es lo que nosotros pensamos ser, que alguien te dice que me voy a la iglesia, sino la iglesia es cada creyente, es cada uno de nosotros, es el conjunto de creyentes que forma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como hemos visto en Hechos 20:28. Es el rebaño de Dios mismo, el pueblo de Dios. Eso es la iglesia. La iglesia no es este edificio y damos gracias a Dios que la iglesia tiene ese local para congregarse, pero esa no es la iglesia y Dios no habita aquí dentro. Entonces, lo que estaremos mirando hoy es lo que dice las Escrituras que debería ser la iglesia de Cristo. ¿Qué dice las Escrituras que debería ser la iglesia de Cristo? Así que aquí no voy a hablarles de mi opinión personal. No voy a hablar de el pastor fulanito tal dijo un día eso. No. Vamos a ver juntos qué dice las Escrituras que es la iglesia de Cristo. Primero, en Mateo 16:18, el Señor Jesús Él mismo hace la declaración ante Pedro y los demás discípulos que estaban presentes. Después de que él preguntó a Pedro, ¿quién soy? ¿O qué dice la gente que yo soy? Y Pedro le declaró que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías que está por venir. Así que el Señor Jesús le dijo, ahora te dijo, tú eres Pedro. ¿Esto qué significa? Roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte o del infierno no la conquistará. ¿Sabes?
después de que él exhortó, elogió a Pedro, que lo que Pedro había dicho, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, no lo había dicho hombre ni nadie, pero su Padre que está en el cielo le había revelado esa verdad de quién era él. Él hace esa declaración a Pedro, llamando a Pedro que tú eres Pedro, cambiaron su nombre de Simón, digo que tú eres de Simón a Pedro, que significa roca, pero en el griego Pedro es Petro, y roca es Petra, es femenina, es Petra y Pedro es Petro. Así que, pero si se lee en la manera tal como está escrito en el original griego, de que tú eres Pedro o tú eres Petro, y sobre esta Petra, que es la roca, la verdad misma que Pedro mismo ha declarado, no sobre Pedro, pero sobre esta verdad misma que tú, Pedro, has dicho, que yo soy el Cristo, sobre este fundamento sólido, que es la verdad absoluta que viene del Padre, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que cuando cierran los locales, que cerraron muchos locales durante la pandemia, y la gente dice, las iglesias se cierran, no son las iglesias que se cerraron, son los locales que se cerraron. Las iglesias somos nosotros. Las iglesias se pueden unir en las plazas, se pueden unir en la playa, se pueden unir en el bosque, se pueden unir bajo tierra, se pueden unir en las casas, se pueden unir en cualquier parte para alabar al Señor. Lo más importante es que los 2 o 3 que se congregan tienen que congregarse en el nombre del Señor. Así que este pasaje de la declaración del Señor Jesús ha causado mucha confusión, sobre todo entre los protestantes y la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica de aquí pone su base que Pedro es el primer papa. No, el Señor Jesús nos está diciendo aquí que tú, Pedro, eres el primer papa. Pero más adelante en las Escrituras, el apóstol Pablo vuelve a venir sobre ese tema. Estamos hablando de la iglesia, qué es o cómo es la iglesia de Cristo. Más adelante en las Escrituras, el apóstol Pablo clarifica esa declaración del Señor Jesús en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Él dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. ¿Lo ves? Esta roca sólida. Nadie puede poner otro fundamento que ya tenemos. No hay ningún otro fundamento en el cristianismo. No hay ningún otro fundamento. El fundamento principal del cristianismo que destaca de las demás religiones es Cristo. Cristo Jesús. Sin Jesús, lo que llamamos iglesia no es iglesia, sino todas las demás cosas que hemos citado que no es iglesia. Será un club social, será un restaurante, será un lugar donde se busca matrimonio, será un lugar donde la gente van a buscar sus soluciones financieras, porque Cristo no es el centro. Cristo es el fundamento principal de la iglesia. Sin Cristo, si la iglesia no es cristocéntrica, no es una iglesia, sino es cualquier otra cosa. Así que el único fundamento sobre el cual la iglesia es fundada es Jesucristo y nadie más. No es María, no es Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los santos católicos. No sé si habéis escuchado hablar de un santo católico que se llama San José Durmiente. San José Durmiente. El Papa Francisco, el Señor Francisco, lo estaba promoviendo para que la gente lo compran, que trae bendición. Es una estatua de un hombre durmiendo y la gente lo veneran, le enciendan velas. Hasta ahí hemos llegado, es San José Durmiente. No es nada de eso. El fundamento de la iglesia no se basa sobre esos santos o sobre cualquier otra tradiciones, supuestamente de otras religiones. Y vimos también que en Mateo capítulo 3, debería ser Mateo capítulo 3, versículo 15, no 14. Mateo capítulo 3, versículo 15, no 14, por favor, es un error ahí. En Mateo 3, 15, el apóstol Pablo dice, ¿para qué si me retraso? Él estaba hablando a Timoteo, dándole unas instrucciones. Y él no estaba segurísimo si él iba a llegar temprano o a la hora que él había decidido que él llegará. Así que él le dice a Timoteo, para que si yo me retraso,
Timoteo, esta carta es para que tú sepas cómo deben portarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Así que hay una manera de comportarse en la iglesia. Hay una manera que la gente tiene que vivir sus vidas. Porque la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia en sí no es cualquier cosa. Creo que ahí hay como un pequeño salto. Vale. Pero en Pablo lo aclara así a Timoteo. Sí, creo que hay un pequeño de salto. He saltado unos versículos que tenía que estar ahí. Pues, en 1 Corintios capítulo 3, escucha bien hermanos, en 1 Corintios capítulo 3, pues Pablo pone bien claro que nadie puede poner un fundamento distinto a lo que ya hemos, capítulo 3, versículo 11. Pablo dice a Timoteo que nadie puede poner otro fundamento de la que ya tenemos. Y también en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, según lo que yo tengo, que 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5, Pablo dice que la iglesia fue comprada con la sangre de Jesús. Que la iglesia fue comprada con la sangre de Jesús. Eso es 3:15, no 14:15. Así que por favor corrige eso. Que la iglesia fue comprada con la sangre de Jesús y es columna y fundamento de la verdad. Que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Pero ¿qué está pasando hoy en día, hermanos? Hoy en día, lo que hemos hecho hoy en día es que hemos convertido la iglesia en las 4 paredes que nosotros tenemos. Llamamos eso iglesia. Y consideramos que la iglesia es el lugar de culto, es el lugar de reunión. Esta no es la iglesia en sí. La iglesia en sí somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, porque Dios es Él quien mora y habita en nosotros. Él no mora o Él no vive en templos hechos de manos de hombres, según lo que dice Hechos 17:24. Dios no vive en cosas hechas de manos de hombre. Él vive en nosotros mismos. Así que la iglesia de Cristo es tú y yo. Así que tú y yo somos la iglesia de Cristo. Donde 2 o 3 están congregados en su nombre, eso es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son personas compradas con la sangre de Cristo. No son cualquier personas, son personas cuyos pecados han sido perdonados, cuyos pecados pasados han sido perdonados y borrados. Son personas que han sido reconciliados con Dios por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Son personas en quien vive el Espíritu Santo. Así que la iglesia no es cualquier cosa. Por eso, hermano, como cristianos tenemos que aborrecer el pecado. Porque es por culpa del pecado que el Señor Jesús murió. Es por culpa de pecado. Como creyentes debemos aborrecer el pecado. No podemos vivir o seguir viviendo y practicando el pecado. Mucha gente se engañan. Yo tengo familiares que sé claramente que viven en el pecado, pero nunca faltan el culto del domingo. Siempre van a las reuniones, pero de lunes a sábado viven una vida totalmente pecaminosa. Y tienen la esperanza de que Dios es misericordioso. Ciertamente Dios lo es, pero también Dios es santo. Dios es santo, es apartado de pecado. El que dice que es hijo de Dios no puede involucrarse en el pecado de este mundo. Completamente imposible. Así que la iglesia de Cristo no son exactamente los que han nacido del Espíritu Santo, tal como el Señor Jesús lo dijo a Nicodemo. Si no me equivoco, será Juan capítulo 3, que Nicodemo fue a ver al Señor Jesús, que cómo tengo que hacer para heredar el reino de los cielos. El Señor Jesús le dijo que tiene que nacer de nuevo. Pero ¿cómo que me puede nacer de nuevo? Soy un hombre viejo, no puedo entrar en el vientre de mi madre. Así que el nacimiento del Espíritu Santo es lo que caracteriza los que son creyentes. La pregunta que me gustaría hacer es, ¿cuántos de nosotros aquí dentro hemos nacido de nuevo? Porque es muy fácil pensar que hemos nacido de nuevo, pero que de verdad no hemos nacido de nuevo. Es muy fácil. Pero el Señor Jesús lo pone bien claro. Si nosotros no nacemos de nuevo, no somos creyentes.
de ninguna manera. Y nacer de nuevo no es ir a la iglesia, no es leer la Biblia, no es tener una Biblia en casa, no tiene nada que ver con eso. Nacer de nuevo no tiene nada que ver con eso. Es un nacimiento totalmente hecho por el Espíritu Santo. Así que la iglesia de Cristo son los que han nacido del Espíritu Santo, los que cuyas vidas viven para honrar a Dios, los que son la luz de este mundo y la sal de la tierra, tal como dice el Señor Jesús. Esto es la iglesia de este mundo. Es decir, que ¿dónde está la iglesia, hermanos? ¿Dónde está una persona que se considera creyente o dos personas que son creyentes? ¿Dónde están esas personas? Deben marcar una diferencia en el ambiente o en el ámbito donde ellos están. No puede haber un cristiano o unos cristianos en algún lugar y la gente que están ahí alrededor no nota algo diferente en la vida de esta persona. Porque la sal da sabor a nuestro alimento. Si cocinamos sin sal, no tiene sabor la comida. Así que, pero cuando echamos la sal no tiene que hablar mucho con las demás comidas, solamente cambia el sabor, pone todo delicioso ahí dentro. El cristiano en sí, cuando está en la presencia de otras personas, su propia vida, su manera de vivir, refleja la misma presencia del Señor. Como la luz, cuando le encendemos la luz, desaparezca la oscuridad. Así nosotros también tenemos que ser en nuestras vidas. Tenemos que guardar los mandamientos de Cristo. Eso es la iglesia. La iglesia guarda los mandamientos de Cristo. La iglesia no vive de cualquier manera. Conserva la verdad de Dios. La iglesia preserva y pasan la verdad. Es que cree la verdad de Dios, la guarda, la preserva y la pasa a la siguiente generación, que son nuestros hijos. Así que es nuestro deber como padres, los que son padres, que tienen hijos. Es vuestro deber, es nuestro deber como padres, instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, porque ellos son la iglesia de mañana. Ellos son la iglesia de mañana. Pero si nosotros no instruimos a nuestros hijos la palabra del Señor, porque quizás nosotros ni creemos, ni vivimos esta palabra, pues hay un problema bastante grave para la iglesia de mañana. Así que como creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Cristo siempre tiene que ser el centro de nuestras vidas. Todo lo que hacemos todos los días, todo lo que nosotros hacemos todos los días debe traer gloria a Dios. Nuestra manera de interactuar, de convivir con otras personas, lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, tiene que ser para la gloria de Dios. Porque la iglesia en sí es de Cristo. Y la iglesia no se identifica en practicar el pecado. No tolera el pecado. La iglesia no se compromete con el pecado. Porque a precio de sangre la iglesia fue comprada. Así que el pecado en sí no tiene lugar en la iglesia. La iglesia no debe vivir en el pecado. Su tarea es vivir en santidad, en obediencia a la palabra de Dios. Esa es la tarea de la iglesia. Vivir en santidad y obedeciendo la palabra de Dios. La iglesia no tolera el pecado, la odia. Ya no viven en el pecado porque han puesto su fe en Cristo. Y ahora son personas que son completamente justas a los ojos de Dios y están en paz con Dios. No en paz por lo que han hecho, están en paz con Dios por lo que Jesucristo ha hecho por ellos, porque han puesto su fe en Jesús y ahora están en paz con Dios. Así que preguntaremos otra vez, ¿cómo es la iglesia de Cristo? ¿Cómo es esta iglesia? La iglesia de Cristo es aquella iglesia que exalta solamente a Cristo y no a los hombres. Es aquella iglesia que no adora a los hombres, adora solamente a Dios. Aquella iglesia que no es impresionada por nadie, pero solamente impresionada por el amor y la gracia y la bondad de Dios. La iglesia de Cristo es aquella iglesia que no se afana de nada, porque sabe que todas las cosas ayudan para bien, para los que están llamados según el propósito de Dios. Es una iglesia que sabe que solamente están de paso aquí en la tierra, que tarde o temprano viene Cristo para llevarles.
Es una iglesia que no se compromete para fijar su mirada en las cosas temporales que este mundo puede ofrecer. Niega su propio nombre. Niega de vivir a sus propios deleites, pero toma la decisión de obedecer y guardar los mandamientos de Cristo. Aunque la iglesia puede parecer, hermanos, aunque puede parecer o sentirse débil e indefenso, la iglesia de Cristo es una iglesia que es paciente en perseverancia. Es una iglesia que no se compara con otras personas. Hermanos, está hablando de la vida de cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia. Tenemos que ser personas que están totalmente pacientes en perseverancia, llenas de amor, de fe y de servicio. Un servicio que mejora cada día más que nos acercamos a Cristo. Una iglesia que tiene como el único objetivo vivir para Cristo y para traer gloria al nombre de Dios. El amor de Dios para su iglesia no es temporal. No ama a Cristo solamente cuando está en crisis. La iglesia no ama a Cristo solamente cuando está en crisis, sino ama a Cristo en todo tiempo. En todo tiempo. Tengo la nevera vacía, aleluya, gloria a Dios. Tengo la nevera llena, alabado sea el Señor. No tengo dinero, gloria a Dios. Tengo dinero, alabado sea el Señor. No tengo trabajo, alabado sea el Señor. Tengo trabajo, alabado sea el Señor. El Señor es sobre todo sus problemas. Porque no sirve a cualquier persona y no ha sido comprada por la sangre de cualquier persona, sino por la mismísima sangre del Hijo de Dios. La iglesia sufre por Cristo y nunca lo niega. No importa lo que la gente diga, y nunca negarán a Cristo. Nunca deben negar a Cristo. Yo he sido atacado algunas veces por algunas personas que dicen, y no es culpa de ellos cuando dicen que los pastores son ladrones que roban dinero. Quizás porque han caído en algunas iglesias donde el enfoque de la predicación ha sido el diezmo, ofrenda, dinero, proyecto tal, retiro tal, tal, solo para sacar dinero de la gente. Y la gente tiene problemas. El pastor le dice que es porque no diezma más, no ofrendas con gratitud. Hay que dar, y la persona no para de dar y no para de dar, hasta toma préstamos para ofrendar y para diezmar. Y le siguen pidiendo y pidiendo. No es culpa de ellos. No es culpa de ellos. Por eso que la palabra dice que a veces por nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir, el nombre de Cristo es blasfemado. Porque hay mucha gente que piensa que eso es lo que es la iglesia. Pero lo pongo bien claro, hermanos. Nosotros no creemos que el diezmo es algo del Nuevo Testamento. No es algo para la iglesia. Pero también animamos a los hermanos a ser dadivosos. Animamos a los hermanos no solamente a ser dadivosos para las cosas que necesitamos como iglesia, pero a ser dadivosos en sus vidas diarias. Porque eso es una de las cosas que nos caracteriza como hijos de Dios. Porque Él es bondadoso y misericordioso hasta con los pecadores mismos. Así que la iglesia se deleita en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y la Biblia para la iglesia es la única fuente de verdad y de autoridad para la iglesia. La iglesia no tolera las falsas enseñanzas y no espera que nada de esos falsos profetas intente impresionarle con milagros, o que gente viene que tienen el don de labia e intenta impresionarles con el don de labia. La iglesia no es impresionada con nada que está en este mundo. Nada del mundo debe impresionar la iglesia de Cristo. No es una iglesia desordenada. La iglesia de Cristo es una iglesia ordenada. Hace las cosas no por impulso, pero hace las cosas guiadas por el Espíritu Santo, después de haber orado y pedir la dirección del Señor. La iglesia de Cristo y sus reuniones no están enfocadas en las personas. Sus reuniones están enfocadas en darle gloria y alabanza a Él que vive para siempre. Porque ahí están reunidos en el nombre del Señor. Así que, hermanos, por favor, quiero que recuerden una cosa muy importantes. Muy importantes. Si no lo sabían, quiero que lo sepan ahora. Escucha bien. En Apocalipsis 2:23, la palabra de Dios dice que Dios examina los pensamientos y las intenciones de cada persona.
Dios examina. Él examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Así que tómalo bien claro a partir de hoy. Que cualquier cosa que quieres decir, hacer, lo que sea, sepa que antes de hacerlo o mientras que lo estás haciendo, Dios te está examinando. Y las intenciones, aunque sea una buena obra o una mala obra, Dios examina y sabe todo. Y seremos juzgados según nuestras intenciones, según nuestros hechos mismos. Así que tómalo bien en claro si nosotros nos queremos considerar cristianos. ¿Por qué nos consideramos cristianos? ¿Por qué nos congregamos con la iglesia del Señor? ¿Por qué estamos aquí? Sinceramente, ¿hemos creído en el Señor o estamos aquí solamente para pasarlo bien con las demás personas? Así que eso quiere decir, hermanos, que Él sabe quiénes somos de verdad y por qué cada uno de nosotros estamos aquí. Él sabe quiénes somos. Él sabe quién o qué es su iglesia de verdad. Así que si uno no está con el Señor, está contra el Señor. No hay intermedio no hay un creyente intermedio. ¿Estás en el reino de Dios o estás completamente fuera del reino de Dios? No hay el que estar ahí en la barrera y esperando cuando las cosas van bien, se pone un poquito en el reino de Dios y después regresa otra vez al mundo para disfrutar. No. ¿Estás con Él o estás contra Él? Dios está llamando al mundo entero, hermanos, para formar parte de esta gran familia que es la iglesia. Y eso depende de nosotros. Y no depende de nuestras buenas obras para que Él nos invita en su familia. Simplemente todo es por la fe en Cristo Jesús. Por eso que el Señor Jesús en Mateo 11:28, Él hace esta gran invitación para todos nosotros. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, esa es una invitación que sigue hasta el día de hoy para cualquier persona que quiere formar parte de la familia de Dios. Hay una invitación. El Señor Jesús dice, ven a mí si estás trabajado y cargado. Trabajados, de haber sufrido tanto de las consecuencias del pecado en este mundo, cargados con la culpa del pecado. ¿Te sientes indigna? Pues eres candidata perfecta para recibir la gracia de Dios. Pero si te sientes digno o digna para recibir la gracia de Dios, pues te falta un poquito sacar ese pecado de orgullo antes de poder acercarte. Así que esta invitación, hermanos, es para todos. No es lo que dicen los calvinistas, que Dios ya designó los que se van a salvar para ir al cielo y ha decidido quién va a ir al infierno. No, esta invitación es para todas las personas. Así que es para los que están cargados por sus culpas. Jesús les invita. Y también dice en Juan capítulo 6, 37, Jesús mismo lo dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Así que si vas a Jesús, Él no te va a rechazar. Si toma la decisión de acercarte a Él no te va a rechazar. Pero ¿saben lo terrible, hermanos? Como les dije la otra vez, por experiencia personal, cuando una persona vive en el pecado constante e intencional y escucha la palabra de Dios, su corazón se endurece aún más. Es que cuando vives en el pecado intencional, sabes muy bien en tu mente que estás viviendo en pecado y sabes muy bien las consecuencias de tus pecados, sabes muy bien que lo que estás haciendo está mal, sabes muy bien que si mueres ahora vas a ir al infierno, sabes muy bien que la ira de Dios está acumulando sobre ti en ese momento por lo que estás haciendo y sigues haciéndolo y aparte de eso sigues escuchando la palabra de Dios mientras estás viviendo en el pecado, tu corazón se va endureciendo aún más y pierdes la sensibilidad de Dios. Que nunca te sentirás condenado por tu conciencia, porque ya ataste la boca de tu conciencia para que no te hable nunca. Y te deleitas solamente en hacer lo que estás haciendo. Así que la salvación de Dios, hermanos, es para todos aquellos que creen. Para todos los que creen. Es un regalo de Dios que nadie lo puede ganar. Terminamos con lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. El apóstol Pablo dice a los hermanos de Éfesos, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Es que la salvación es para todos. Dios la regala para todos aquellos que creen, que aceptan el amor de Dios. La salvación de ustedes, sigue diciendo, no es el resultado de sus propios esfuerzos.
Así que no hay nada que podemos hacer para ganarnos la salvación. No es en guardar la ley de Moisés, nada de eso nos puede salvar. Es poner nuestra fe en Jesús, aceptando ese amor de Dios que Él lo demostró en la cruz del Calvario, tal como lo dice Juan 3:16, que así demostró Dios su amor al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. El 17 dice que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino que a través de su Hijo que el mundo entero sea salvo. Eso es un regalo totalmente gratuito para ustedes, hermanos, para mí, para cualquier persona que quiere ese amor de Dios. Así que, ¿cómo es la iglesia de Cristo? Es una iglesia que vive para Cristo. Amén. Es una iglesia que Cristo es su todo. Es una iglesia que no acepta ni tolera el pecado. Es una iglesia que no se deja impresionar por los milagros. No se deja impresionar por la gente que tiene el don de labia. Es una iglesia que no se deja impresionar por nada de este mundo. Es una iglesia que no se afana de nada. Es una iglesia que espera en perseverancia. Así que todo depende de cada uno de nosotros, si aceptamos o no aceptamos este amor inagotable e incomparable de Dios. Porque Dios se deleita de verdad, hermanos, para que todos se salven. Como dice en Ezequiel 18, Él se deleita para que todos se salven. Así que los que creen y aceptan este amor deben ser bautizados por el perdón de sus pecados. Así como esta iglesia es de Cristo, una familia de pecadores perdonados. Esa es la iglesia de Cristo. Amén. Una familia de pecadores, de los más viles y menospreciados, de los más terribles, pero personas perdonadas, que sus pecados han sido borrados, han sido limpiados y ahora pueden acercarse confiadamente a la presencia de Dios y llamar a Dios Abba Padre. Amén. La iglesia de Cristo, hermanos, es una iglesia para todas aquellas personas que quieren formar parte de la casa de Dios. Que la misericordia de Dios, hermanos, ojalá ha tocado el corazón de alguien, tal como dicen las Escrituras, que hoy sí escucha la voz de Dios. Termino con lo que dice Hebreos 3:15, que si escuchas hoy la voz del Espíritu Santo o la voz de Dios, no endureces tu corazón, como lo hicieron los israelitas en el desierto, y muchos de ellos murieron. Pero si escuchas hoy la voz de Dios, deja que Él haga su obra en ti. Porque más que escuchas la palabra de Dios y permanezcas en tu pecado, más se endurece tu corazón y se vuelve aún más duro. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que cada uno de nosotros, que nos consideramos parte de su iglesia, que permanezcamos en su gracia, en su misericordia y en su bondad. Amén.